Bueno, aquí como todos los martes, yo, Jimena Castro, los voy a acompañar en este espacio de psicoterapia, de reflexión, de pensar juntos sobre los casos que ustedes nos traen, ¿no? Gracias a la confianza que ustedes ponen en la clínica de las emociones, nos escriben, nos cuentan de ustedes, de su intimidad, de sus conflictos, de su dolor, de su rabia, de situaciones que son complicadas, parte de la vida también. Y nosotros aquí con mucho respeto, con mucha humildad, planteamos reflexiones, ¿no? Sería muy, eh, sería un poco fuera de la realidad que buscar solucionar el problema, nos encantaría, ¿no? Sería un sueño. Sin embargo, yo creo que hacemos bastante en aportar, en aportar reflexionando, pensando, contribuyendo con ideas. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Luego ustedes, en la mayoría de los casos, continúan un espacio de psicoterapia ya individual o en algunos casos grupal. Entonces, bueno, voy a pasar a leer sobre Diana. Hoy nos escribe Diana. Voy a leer la carta que ella nos cuenta. Diana dice, tengo una pequeña de 4 años. Hace casi año y medio que me separé de su papá, pero ella ha comenzado a comerse las uñas y hace un mes la tuve que dejar para que la cuide él por razones de trabajo. Pero veo que desde que volví, ella, su hijita de 4 años, está agresiva conmigo. Y ella nunca era así. Es más, ella era cariñosa, dice la mamá. Mi trabajo hace que esté todo el día afuera y solo paso las noches con ella y los sábados y domingos. ¿Cómo puedo hacer? Me preocupa mucho. Bueno, a ver, primero, otra vez te agradezco, Diana, por escribirnos, por contarnos sobre tu hija, porque sabemos que la amas mucho, la quieres mucho, y como toda mamá te preocupa, te angustia, ¿no? Te llena de emociones, quizás de culpa, quizás de miedo, etcétera, que tu hija se coma las uñas y que esté agresiva contigo. Claro. Entonces, gracias a Diana podemos hablar un poco de los niños de 4 años, de los niños en general y también de las madres y de los padres o los cuidadores. Entonces, a ver, la madre nos dice, en resumen, que ella está preocupada porque la niña se está empezando a comer las uñas. Segundo, que está agresiva con ella. Y a Diana esto le es muy doloroso, ¿no? Le preocupa, le es muy doloroso, porque antes, más aún, esta pequeña niña era cariñosa. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo de esta pequeña, ¿no? Vamos a acá el trabajo mío es ofrecer, brindar un entendimiento, ¿no? Un análisis, un entendimiento a la conducta de esta pequeña de 4 años, ¿no? Entonces, ella tiene 4 años ya, y más o menos desde que ella tenía 2 años, los padres se separan. Ahora, para que los padres se separen, que ok, en algunos casos se tienen que separar porque la convivencia ya es insoportable, ¿no? Que ese pudo haber sido el escenario de Diana con el padre de la niña y lo que la niña ha podido ver. Cuando ella tiene 2 años, ellos se separan. La niña se queda con su mamá y su papá está en otro lado. Pero para entonces, muy probablemente, yo pongo mis manos al fuego, que la situación entre papá y mamá era tensa. Tensa por decir muy poco, ¿no? Porque puede haber habido gritos, peleas, peleas físicas, maltrato psicológico, verbal, físico, etcétera. Y esto es lo que ha visto la niña, quizás desde que tiene uso de razón, ¿no? O desde que tiene un año, año y medio, que igual estamos hablando de una pequeña
que todavía a nivel intelectual no puede entender nada, no puede comprender nada, solamente siente que gritan, que se pelean, que lloran, que se insultan, siente violencia, ¿no? Hasta pueden ni entender las palabras que se dicen, seguro, ¿qué va a entender una bebé? Pero siente la tensión, la violencia, la rabia, la agresión. Eso ha tenido que pasar de todas maneras, Diana, con tu hija desde el año y medio. Ok. Y bueno, esto ya no dio para más y ustedes hicieron lo mejor, me imagino, que fue separarse. La niña tiene a su padre, porque en tu relato tú dices que han habido veces que tú has tenido que llamar al papá para que se encargue de ella, para que la cuide, porque trabajas largas horas. Perfecto. La niña tiene un papá y tiene una mamá. Y esperemos que si ya ustedes han dejado de vivir juntos porque era insostenible la relación, sin dejar de tomar en cuenta que se quisieron, se amaron y gracias a ese amor y al cariño nació esta niña hermosa que tienes, ¿no? Entonces, sin embargo, la situación empezó a deteriorarse y se separan. A lo que iba era que esperemos que ahora que están separados, pues ya las peleas, las tensiones no sean como antes, ¿no? Y yo digo esperemos, porque yo también he escuchado casos que se han separado hace 20 años y siguen odiándose y peleando, ¿no? Como si fuera ayer. En fin. Entonces, volviendo a la pequeña que hoy en día se come las uñas y está agresiva con la mamá. Y esto era raro porque la niñita no lo hacía y porque era muy cariñosa, dice la madre. Yo lo que creo que ha pasado, Diana, es que en estos últimos meses, ¿qué dice acá? Ay, no, fronteras. Ya. En estos últimos meses, donde tú empiezas a trabajar más, largas horas, y te ausentas, ¿no? Quizás ya no la ves mucho porque dices que llegas en la noche, durante la semana, y la pequeña está dormida, me imagino, ¿no? Me imagino doloroso y difícil para ti, ¿cómo no? Pero lo que yo pienso es que el hecho de que últimamente ella ya no te ve, probablemente ha despertado a nivel inconsciente la angustia y el miedo latente que ha estado ahí encubierto cuando su papá se va de la casa y cuando ustedes se separan, ¿no? Quizás cuando ustedes se separan ella era muy pequeña, ella no podía entender muy bien las cosas, ella quizás los niños tienen mecanismos de defensa para hacer como que hacer como que todo va bien, como que no me afecta, como que no me duele, como que es normal nomás todo, ¿no? Pero no, nada fue normal, nada ha sido normal, ¿no? Ahora, la niña no manifestó ningún síntoma cuando los padres se separan. ¿No? Con lo cual estoy diciendo que no es que no había habido en ella confusión, dolor, pena, incertidumbre, angustia, etcétera. Todo eso existió, pero no lo manifestó. Yo creo que cuando tú eh, empiezas a trabajar más, ella ya no te ve tanto, a veces quizás te espera en la noche y no llegas porque tienes que lomear, que chambear, lo entendemos. Ella, me imagino, yo creería que le ha despertado la angustia de que te vayas y no vengas como papá, de que ya no vivas con ella, de que no estés, de que no regreses, de que no la quieras. Y quizás en ella también ha podido despertar sentimientos de no ser suficiente, de no ser buena, de que ser mala, de que la abandonen, de que, en fin, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas referentes a la pérdida, al abandono y a la separación. Entonces, esta niña, ¿cómo bota, cómo exterioriza todo ese paquetazo de emociones que tiene? Comiéndose las uñas y siendo agresiva contigo. Claro, o sea, es lo mínimo, es lo mínimo que una pequeña que viene viviendo una tensión familiar desde que quizás tenía uso de razón, es lo mínimo que puede ella hacer, su cuerpo, su ser, para manifestar lo que ha venido viviendo internamente.
No digo que esté bien, que se chupe las uñas, que se coman los dedos, que haga pila. En otros casos los niños se hacen la pila, se hacen la caca, tartamudean, se aíslan, se ponen agresivos en el colegio, hacen su berrinche, su pataleta, pero entendamos, por el amor de Dios, que estos son síntomas, son expresiones de que algo adentro ya no pueden ocultar, ¿no? Entonces ahí, Diana, tu hija, cuando se come las uñas y cuando se molesta o está agresiva contigo, está exteriorizando la confusión emocional que tiene dentro y que no puede tramitarla y que quizás no saben bien qué es lo que siente, cómo identificarla y menos puede ponerlo en palabra, ¿no? Por ahí yo quiero que entiendas. Segundo, Diana, que tú estás tomando más tiempo en tu trabajo, no porque tú quieras, sino porque no te queda otra, porque tienes que trabajar, ¿no? Ahora, yo rescato que tú sábado y domingo estás con tu hijita, que seguro haces lo posible por llegar temprano, los días de semana, a veces está durmiendo, qué sé yo, pero no actúes desde la culpa, no actúes desde sintiéndote mal, terriblemente mal. Si tú la dejas a ella encargada con alguien que la va a cuidar, la va a respetar, le va a dar afecto, cariño, bueno, en algo esto puede amortiguar todos los cambios que ella ha venido pasando, ¿no? Ahora, también hay algo que la carta de Diana y me lleva a pensar, ¿no? Y a compartir acá con ustedes, ¿no? Que a veces, claro, pues para los papás, los padres y las madres, los cuidadores, porque a veces esos cuidadores son los abuelos o los tíos, quizás, claro, es muy difícil, ¿no? Cuando los hijos sean niños, adolescentes, nos dan problema, lo voy a decir así, ¿no? Nos dan problema, ¿no? Entre comillas nos dan problema, ¿no? Es decir, como en el escenario de Diana, la niña se come las uñas, se pone agresiva, o por ejemplo, se hace la pila, se hace la caca, empieza a tartamudear, empieza a ponerse violenta en el nido, en el colegio, o se retrae, o se aísla, o si son más grandes, no hacen su tarea, no son los mismos chicos ordenados, disciplinados, amables, graciosos, encantadores que teníamos antes, ¿no? Y de repente tenemos una niña o un adolescente que decimos se ha transformado, ¿qué ha pasado acá? ¿No? Y es que el detonante de estos cambios, en el caso de Diana y ya de grande, algunos adolescentes, el detonante es lo que viene sucediendo en la casa. En el caso de Diana, lo que ha gatillado la conducta de esta niña es, hasta donde entiendo, la separación de los padres y esta angustia que se ha vuelto y ahora se ha exteriorizado, que es el miedo de perder a la mamá porque la mamá al trabajar más ya no la ve a su hija como antes, ¿no? También puede ser, por ejemplo, la enfermedad de algún papá, el cáncer, la enfermedad de alguna mamá, un accidente, la muerte de algún papá, de algún ser querido, también el cambio de país, el cambio de lugar, el cambio de colegio, la llegada de un hermanito o una hermanita, son tantas cosas, el nivel socioeconómico también, con la pandemia y también ahora con todo el tema de la inflación y la dificultad económica en la cual vivimos, muchas personas pierden las comodidades que tenían, ¿no? El estatus, y eso también afecta a los niños y a los, y a los adolescentes. El estado emocional del papá o de la mamá, ¿no? O por ejemplo, un hermano o una hermana que empieza a tener serios dificultades, por ejemplo, trastornos alimenticios, que haga un brote psicótico, alcohol, droga, todos esos factores con los cuales los niños y los adolescentes viven van a alterar la conducta de ellos, de todas maneras. Ahora, a veces nosotros los adultos somos personas pues pensantes, ¿no? Racionales, pensantes, entendemos las cosas
pero también a veces nos gana, y lo hablo en nosotros, tercera persona, primera persona del plural, porque también me incluyo, ¿no? Y también soy mamá, entonces a veces perdemos un poco la objetividad de las cosas, ¿no? Entonces, cuando un hijo o una hija, sea de la edad de la hija de Diana, de 4 años o más grandes, nos muestra las dificultades, ya pues nosotros nos da rabia, nos da cólera, nos da impotencia, no queremos tener problema, decimos frases como antes era linda, amorosa, era tranquila, me daba cariño y ahora es un monstruito, yo no quiero esta hija, no me gusta, la han cambiado, el novio, la enamorada, ay, sabe Dios tantas cosas, empezamos a pensar, ¿no? Miles de cosas, palabras, frases que simplemente nos cuesta, pues, como adultos, acompañar a los hijos, acompañar y ser suficientemente maduros para estar ahí con ellos, para poder entender, para poder tolerar, para poder acompañarlos. Tolerar, no estoy diciendo que venga el hijo a tirarme un golpe y yo tolerar eso, no, no, pues no. Pero a poner límite, a poner regla, a estar ahí muchas veces de manera opuesta, porque no somos amigos de los hijos, pero de manera opuesta, sin retaliación, sin venganza, sin represalia y con la madurez suficiente, ¿no? O sea, nosotros a veces los adultos un poco salimos del foco, pues, del foco, ¿no? Entonces, porque les damos todo, porque trabajamos, porque nos sacamos la mugre trabajando, porque entonces ellos tienen que responder como queremos, ¿no? Entonces empezamos a, a fantasear desde una idealización y un narcisismo y una omnipotencia, pues, desastrosa, ¿no? Casi desbordada. Y ahí te respondo también, Diana, ¿no? O sea, sí, pues, ¿quién no quiere una hija que me dé cariño, que sea amorosa, que no dé problemas, que no friegue? Claro, mi parte más infantil e inmadura va a querer que mi hijo o mi hija sea como un muñeco, ¿no? Pero no es la realidad, no es la realidad. Y qué pena, lo siento, pero esta es la realidad y tienes que acompañar a tu hija y no sentirte mala madre, no sentirte culpable, ni porque ella se coma las uñas o porque ella esté un poco agresiva, ¿no? No. Eh, Hay que abrazarla, hay que contenerla, hay que hablarle una vez o dos veces, ¿no? No es que tú eres la terapeuta psicóloga de tu hija y le vas a empezar a hablar de tantas cosas, ¿no? Más allá que hablarle, hay que estar con ella, darle cariño, claro, ser firme, decir, mira, no, tú no puedes, oye, ¿no? A ver, a ver, te escucho, ¿no, hijita? Quizás tienes miedo a que no regrese, a que no venga, a que no esté, ¿no? Estás con cólera, con rabia, ¿no? Sí, un poco estas son las pautas que te puedo decir. Y, y sobre todo para ti, Diana, y para todas las mamás, papás, cuidadores, que a veces queremos el mundo mágico, ¿no? Idealizado, mágico, y que los hijos sean casi perfectitos, ¿no? Como nos sacamos la mugre por ellos, ellos tienen que responder igual, ¿no? Y en buena hora que no respondan igual, y en buena hora que muestren lo que le sucede adentro, ¿no? La pequeña de Diana no puede ya hablar y decir tantas cosas porque no sabe cómo decirlo, porque quizás no se entiende, no comprende bien muchas cosas, pero lo comunica como comiéndose las uñas y un poco agresiva. Y le vamos a castrar eso también, le vamos a decir, no, no, escuchemos que está detrás. Está agresiva porque está asustada, porque está con miedo, ¿no? Porque quizás está con pena también. Eso es lo que quiero yo acotar. Le agradezco a Diana por la carta, porque nos permite hablar de los niños, un poquito de los adolescentes, un poquito de los padres, ¿no? Claro, cuando pasamos por situaciones complicadas, eso tiene que salir, eso tiene que afectar, afectar, ¿no? Es que eso tiene que, la persona reacciona frente a eso, reacciona en su conducta y lo puede exteriorizar, eh,
como decía, haciéndose la pilita, haciéndose la caquita, aislándose, o a veces se encierra solo en los estudios, 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 porque quizás la vida de afuera es muy amenazante, no siente que no va a poder con la sociabilidad, con la sexualidad, con tantas cosas, entonces se refugia, se cierra, se cierra, se cierra en su mundo de estudios académicos, ¿no? A veces también la agresión va adentro, hacia adentro, ¿no? Trastornos alimenticios, y alcohol, drogas, etc. Bueno, y finalmente mi humilde sugerencia para Diana es que tú, Diana, busques ayuda para ti, ahorita para ti. Yo creo que hay mucho que tú tienes que hablar, tienes que expresar, no sé, que puedas tener unas... eh, claro, la terapia es indefinida, ¿no? No puede ir toda la vida a terapia, y es hermoso, pero claro, hay una realidad, hay plata, hay dinero, hay una inversión, ¿no? Pero a ver, haz tu presupuesto, piensa y anda a unas, mínimo, unas 6 sesiones y habla de ti, habla de cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Tú eres la que ha pasado toda esta separación, eh, la que cuánto también a veces, cuánto cargarás, cuánto tienes ahí ajustado en el alma, que quizás el que ahora estés trabajando el doble, el triple, te hace olvidar, entre comillas, muchas cosas que tienes ahí escondidas, ahí atoradas y que se necesitan hablar. Y quizás después que tú primero te hagas cargo de ti, después se verá si la niña necesita un acompañamiento terapéutico también por un tiempo. Bueno, finalmente, acá, a ver, voy a compartir la información que me manda Meglis Ramírez, que es nuestra asistenta, aquella que nos ayuda muchísimo en poder estar acá juntos. Y ella nos dice que hoy, yo les mando la información, hoy en la Clínica de las Emociones está el taller grupal virtual a las 6:30 que dirige la doctora Carmen González, y también ella me cuenta que hoy, que el día sábado 19, Vanessa Méndez, vía Zoom, va a hacer un taller que se titula Autoestima y Autoaceptación, ¿sí? Bueno, mil gracias. Yo le agradezco a la Clínica de las Emociones por la invitación que me hacen todos los martes y poder contribuir un poco con lo que he aprendido, con lo que conozco, con lo que sé, con lo que vivo también. Y por último, quiero recomendar, ustedes saben que siempre trato de hablar un poco del arte, la cultura, porque son las maneras como nos acercamos a sentir a nosotros, a nuestras emociones, ¿no? A veces en el arte, en el teatro, en la cultura, en el cine, vemos, nos acercan a temas que a veces nos es difícil hablar, ser consciente, entender, comprender. Ellos nos permiten eso. Entonces, y otra forma también interesante, como parte de nuestra identidad, que también es la identidad, quiénes somos, de dónde venimos, también tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Con amar lo nuestro, no solamente amar la comida y la música, también amar nuestra historia. Y quiero recomendar el Instagram o las redes sociales de David Pino, que él se titula Lima la Única. Entonces, para aquellos que viven en Lima o que visitan Lima, síganlo. Se llama Lima la Única. Él tiene visitas guiadas, él tiene videos en YouTube, él tiene diferentes actividades que podemos unirnos, tiene un costo, claro, y donde nos muestra sobre nuestra Lima, la Lima colonial, la Lima republicana, sobre curiosidades que no nos han enseñado en el colegio, y si nos enseñaron ya nos olvidamos. Yo me olvidé de casi todo, porque nos contaban pues de manera paporretera, ¿no? Sin conectarte con la ciudad, con la gente, con sus vivencias, con sus curiosidades, ¿no? Por ejemplo, él contaba la otra vez tiene un video que es sobre las, ay, ¿cómo se llaman? Las congregaciones religiosas, ¿no? Entonces, en un momento,
Lima, la Lima virreinal, estaba dividida por congregaciones religiosas y me parece recontra loco imaginarme lo que él decía, que a veces hasta los frailes salían ahí a las calles del centro histórico a pelearse entre ellos, a discutir por rivalidades territoriales, ¿no? Bueno, Lima la única, excelente, visítenlo, síganlo. Conmigo ha sido hasta hoy. Gracias, Diana, por tu carta. Nos has ayudado muchísimo a hablar de la paternidad, maternidad, de nuestras angustias frente con nuestros hijos, nuestras culpas y como también nuestro narcisismo y nuestras idealizaciones, que a veces por cualquier problema humano ya hacemos un escándalo, ¿no? Y acá hay que ser suficientemente maduro para acompañar a los hijos. Un fuerte abrazo y hasta el día martes próximo.